días, buenas tardes o buenas noches, estudiantes. En este video veremos los fundamentos de la asignatura Aplicaciones Gráficas y Multimedia en referencia a las ventajas que brinda en el perfil del ingeniero de sistema y de cualquier carrera informática. Para convertirse en un desarrollador web desde el punto de vista frontend, podemos necesitar las siguientes rutas de aprendizajes básicas, que parte de ellas se verán en estos videos tutoriales. Podemos observar la interrelación del lenguaje HTML5 que se relaciona con las hojas de estilo en cascada, con el lenguaje de marcado y el formato vectorial para los gráficos, el formato estándar, y también para el lenguaje de JavaScript, entre otros lenguajes modernos para la web. Observemos que la ruta de aprendizaje del HTML5 independientemente nos lleva por los diferentes elementos multimedia, como son video, imágenes, sonidos, gráficos, animaciones, y de ahí podemos pasar a incorporar las etiquetas de marcado, como por ejemplo header, article y demás etiquetas que le permiten al navegador representar dichas partes de una página web, y elementos como los que corresponden a los articles y los aside. También podemos incluir imágenes de fondo y la etiqueta que nos permite inicializar la parte visible del HTML que muestra el navegador al usuario. También se relaciona de forma paralela el lenguaje de hojas de estilo en cascada, donde podemos hacer consultas de medios, principalmente los tipos de pantalla, resoluciones y navegadores que sabemos que podemos utilizar en diferentes técnicas para mostrar y desplegar mejor la información del HTML a través de la técnica de adaptación. También podemos desarrollar animaciones, transformaciones, efectos de gradiente, transparencias u opacidad, entre otras, que nos permite dar un mejor diseño visual al sitio web o a la página que simplemente se haya etiquetado o marcado con etiquetas que fueran únicamente del HTML. Entonces, también de la mano de HTML y CSS encontramos el lenguaje de marcado matemático, principalmente para el dibujo vectorial con el formato gráfico estándar, decíamos, y también para incorporar en los documentos, por ejemplo, fórmulas matemáticas que se desplieguen de manera que puedan ser representadas por texto. También encontramos otro lenguaje muy conocido que es JavaScript, para trabajar del lado web en caso de los manejos de objetos, la jerarquía que nos permite interactuar con el usuario y con algunos otros elementos básicos, como por ejemplo el navegador, las ventanas y demás. También podemos manipular básicamente el almacenamiento local, almacenamiento de sesiones y la API de Canvas para la parte gráfica que ya trae el HTML5. Entonces, la mayor y mejor ruta para el aprendizaje en un desarrollador web frontend es
ya tener las bases de la programación. Y ahora conoceremos los lenguajes frontend como HTML, CSS y JavaScript. Luego, un paso más adelante, tendremos que profundizar en frontend como React, Angular o Vue, que son marcos de trabajo o bibliotecas, como se conocen también, para mejorar el uso de JavaScript y los componentes de las interfaces gráficas desde el punto de vista del usuario y también para la presentación a veces de los datos. También necesitamos algo del backend, es decir, del lado del servidor, tanto las peticiones en el lenguaje de script como posteriormente pasarnos al gestor o gestores de bases de datos de nuestra preferencia para las operaciones de creación, lectura, escritura y modificación de registros de datos para hacer nuestro sitio dinámico, es decir, con conexión a bases de datos. Entonces en el backend podemos tener Node.js, que sería el JavaScript para el lado del servidor, que también se usa en frontend, lenguajes como Go, Python con sus frameworks como Flask y Django, PHP, otro lenguaje de script, entre otros. Además, es bueno conocer la optimización para motores de búsqueda desde el punto de vista de las etiquetas del HTML y también desde el punto de vista del marketing digital para los sitios web empresariales o corporativos y que puedan ser fácilmente posicionados y encontrados por los motores de búsqueda. Y como bien decíamos, bases de datos, entre ellas MySQL, GraphQL, MongoDB, MariaDB u otras para la gestión de los datos. El HTML nos dará el inicio del estructurado de los componentes que se muestran en las páginas web que hemos visto. Básicamente es el primer paso para poder comprender todo lo demás. Entonces nuestro HTML en la versión 5 nos permitirá aprender nuevas APIs, por ejemplo el manejo de la geolocalización, Canvas, entre otras, para una correcta estructuración o maquetación frontend. Después nuestro lenguaje de hojas de estilo en cascada con CSS en la versión 3 es necesario aprenderlo para complementar el maquetado a través de estilos, la parte estética o elegante de los sitios web, que sean atractivas al usuario y también que sean adaptables a diferentes pantallas y dispositivos para que el contenido sea mejor desplegado en cualquier tipo de aparato o de dispositivo. Entonces lo más básico acá en el CSS es el modelo responsive o adaptativo usando CSS 3, incluyendo animaciones, grid o la malla y flexible para utilizar algunos frameworks como por ejemplo son la base de Bootstrap, Materialize o Animate CSS. Básicamente son marcos de trabajo que nos permiten utilizar las hojas de estilo en cascada para una mejor adaptación de nuestros sitios web que ya antes estuvieran maquetados. Entonces recomendamos Bootstrap, Materialize, entre otros, y más adelante se pueden especializar en preprocesadores o postprocesadores como LESS, SAS, entre otros. Entonces el modelo adaptativo o web responsive conseguirá que nuestros sitios y páginas web sean vistas por más usuarios un mayor tiempo y consultado de diferentes tipos de dispositivos, lo que debe tomarse en cuenta dada la relevancia de la diversidad de aparatos conectados a la web, para que todos ellos puedan navegar por nuestros sitios, sistemas y aplicaciones. Entonces es interesante modelos de maquetación
para la estructura de los elementos web a través de Flexbox CSS Grid, que pueden utilizar otras técnicas también para maquetar y ayudarnos a una mejor presentación visual, ahorrando tiempo principalmente. Por ejemplo, SAS o LESS son herramientas para que estas hojas de estilos utilicen variables como los lenguajes de programación y ayuda mucho al desarrollo con mayor comodidad. Después, JavaScript para modelar el dinamismo y la funcionalidad desde el punto de vista de la interacción. La parte interactiva con los usuarios podemos programarla como efectos de transición de carruseles de imágenes, galerías de videos, galerías de fotos, validaciones de formularios, que ahora bien también se pueden usar con las ventajas del HTML5. Entonces, también JavaScript nos ayuda a comprender mucho mejor lo que es Node.js, que sería el JavaScript del lado del servidor en el backend, como habíamos mencionado, y posteriormente ayudan a desarrollar ya sea aplicaciones de escritorio, móviles, nativas, y hasta incluso manipular hardware desde el software. Por ejemplo, Angular, Vue, React son frameworks que podemos utilizar en la técnica de aplicaciones de páginas simples, y preferiblemente estos frameworks nos ayudarán a una mejor interacción y a una mejor experiencia de usuario en los sitios web, sin necesidad de que las páginas sean recargadas o muy pesadas para el servidor. Entonces, en el backend, para la parte de los gestores de bases de datos, podemos encontrar MySQL, que es muy intuitivo, tomando como base conocimientos del lenguaje de SQL. Ya podremos configurarlo y almacenar datos en bases de datos. Otro lenguaje de programación del lado del servidor, que es un lenguaje de script, es PHP, ejecutado en el servidor y gestiona todo lo relacionado con las bases de datos. Es uno de los lenguajes más usados a nivel mundial en la web, al igual que MySQL como gestor de bases de datos. Entonces, uno de sus frameworks o marcos de trabajo más conocidos son Laravel, Symfony y CodeIgniter. Ellos permiten programar más rápido, con enfoque por capas, modelo vista controlador o modelo vista plantilla, entre otros paradigmas, y ayudan a crear proyectos más robustos, aunque sean complejos, pero en menor tiempo. Gracias, y continuaremos esta serie de videos tutoriales.